vamos a dar inicio. Estuvimos, como para hacer un resumen, una recapitulación rápida. Estuvimos hablando los domingos pasados del tema de la soberbia y vimos dos aspectos. Número uno, cómo Satanás cayó en ese pecado, cómo se dio el origen del pecado en el corazón de Satanás debido a la soberbia. De la misma manera pasó con Eva, ¿verdad? Y Adán en el huerto del Edén, entendiendo una cosa, que ambos fueron creados en perfección, ambos fueron creados en un ambiente perfecto también, ambos estaban delante de la presencia del Señor, pero ambos se enorgullecieron, les nació la soberbia en el corazón, pecaron y por ende las consecuencias de ello. Una cosa interesante es que cuando estudiamos en el primer capítulo de Génesis y el capítulo 2 y 3, vemos que hay palabras que en el diccionario, en el huerto del Edén, no existían, y que después del capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, se agregan al diccionario otras palabras, que es a consecuencia del pecado, como por ejemplo, la palabra desnudez, símbolo de vergüenza, no se mencionaba previamente al pecado. ¿Por qué? Porque no pasaba nada, no existía el pecado. La palabra dolor tampoco. ¿Por qué? Porque en el ambiente de perfección del Edén no existía el dolor. Ya después del pecado, sí. Ya se entiende y se comprende el concepto de muerte. Si bien previamente al Edén Jehová le había dicho a Adán y Eva que si comían del árbol iban a morir, no había una comprensión de eso hasta que Jehová tiene que matar animales para cubrir con pieles la desnudez de Adán y Eva, producto del pecado. Entonces, se agregan palabras al diccionario, por decirlo así, que no conocían, producto de la consecuencia del pecado. Y una palabra también que se agrega es condenación, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y aquí es donde yo hago la pregunta: ¿qué entendemos por condenación? ¿Qué es una condena? Y abro, ¿verdad?, ahorita las puertas del público para que todos podamos compartir y dar un concepto de qué es condenación. Escucho. Violación a la ley. Entonces, se aplica la ley. ¿Bien? Bueno, concepto simple de condenación es o pena, castigo, pero también hay un desarrollo más del concepto, que es aquí en donde me llama la atención y en donde vamos a hacer la aplicación según la escritura. Pena o castigo, sí, pero también dice ser penado o castigado por alguien, o penarme a mí mismo o castigarme a mí mismo. Hay una diferencia clara de que alguien viene y me condena, o de que yo mismo me condeno. Y aquí es donde hago otra pregunta: ¿Dios condena? ¿Qué pensamos? Es que pienso yo que él lo que da es la libre albedrío para que nosotros decidamos si queremos hacer bien o mal, pero también la paga por hacer lo incorrecto es una sentencia. Entonces no es como tal que él como persona mala o como ser mala nos va a, pero sí tenemos que saber que hay un juicio por el que vamos a pagar por nosotros.
Muy bien. ¿Alguien piensa diferente? ¿Qué versículos podemos analizar para poder responder esta pregunta? ¿Es Dios el que condena, sí o no? Bueno, siempre está diciendo que Él no quiere que nadie se condene, no todos tengan arrepentimiento. Desde la creación, todo lo hizo Él perfecto, pero el hombre por su soberbia cargó el pecado. Eso es una desobediencia, una rebeldía al Señor. Entonces es el mismo ser humano que sabiendo las cosas desobedeció, fue un rebelde. A eso dice que no vendrá la condenación, dicen la palabra. Hay otra palabra que dice el que no recibe a Cristo ya está en la condenación. Entonces es el ser humano que en sí mismo se condena. Muy bien, voy a hacer un ejercicio. Ven acá, como chulo. Siéntese ahí. Esa es la silla de los acusados. ¿Por qué se ríe? ¿Usted la condenada? Ponga cara de condenada. Aquí está la silla de los acusados. Supongamos que esto es una sala de juicio. Esta es la sala de juicio. Yo voy a ser del juez. Tenemos aquí a los fiscales. Esta Julita ahí, la fiscal, los abogados, ¿verdad? Su hermanita no es la abogada defensora. O sea, la va a ir peor. La va a ir peor. Pero Ari cometió un robo agravado y vino ante la ley. Se levanta todo el jurado después de que los abogados presentaron las pruebas, de que hicieron todas las investigaciones, de que trajeron a los testigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya vengo yo como juez y voy a traer aquí, ¿verdad?, el momento en donde tengo que ver qué dice el jurado. El jurado se levantó y dijo culpable. Pero ahora a mí como juez me toca a mí dictar una sentencia. Pues me levanto y voy a dictar sentencia. Tengo que revisar según la ley de nuestro país cuál es el castigo adecuado para el delito que usted cometió. Entonces la ley me dice que le puedo meter de 15 a 20 años por ese robo, dependiendo si utilizó una arma, si fue uso de violencia, ¿verdad? También si amenazó a alguna persona, si dañó a alguna persona. Muchos otros aspectos puede aumentarle la condena. Pero venimos en este momento y digo, ok, por el delito del robo agravado, la condeno a, según la ley de nuestro país, a 15 años de prisión. Ahora, pregunto yo, como juez aquí, ¿la condené yo? ¿La condené yo? Usted leyó lo que la ley dice que tiene que hacer. No la condené yo. Se condenó ella primero. ¿Qué hizo el juez? Nada más. El juez simple y sencillamente aplicó la ley. Adjudicó la ley a lo que ella hizo. Observé la ley y la ley me decía que el pago por ese delito es este. Y aplico la ley. Pero yo como juez no tengo una autoridad para condenarla. Simplemente aplico la ley, que la ley sí la condena. Pero en realidad la que se puso la soguita al cuello sola, ¿quién fue? Ella. Muchas gracias. Voy a ir a prisión. Bien. Ahora, vamos a ir a Juan 3, capítulo 19. Juan capítulo 3. Versículo que conocemos bien. Y dice, y esta es
la condenación. Pero vea qué interesante, porque podríamos ver de que tal vez el versículo nos va a dar un concepto de lo que significa la condenación, pero en realidad no nos va a dar un concepto, sino la implicación. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, si bien no vemos un concepto de lo que es condenación, sí vemos la implicación. Y aquí lo que vemos claramente es de que la luz, que es Cristo, vino con un objetivo. Si queremos responder más ampliamente, retrocedamos un par de versículos más. Versículo 17, simple, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Versículo claro, sino para que el mundo sea salvo por él. Continúa el versículo, el que en él cree no es que, pero el que no cree, si yo pongo una palabra para ser más claros aquí, lo diría de esta forma, pero el que no cree se autocondena. O sea, se pone solito la soga al cuello. Entonces, este versículo me explica a mí claramente de que el propósito de Dios no era venir a ponerme a mí la soga al cuello. ¿Por qué? Porque la soga al cuello se la puso el hombre, que dice en capítulo 5, versículo 12 de Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos de que Dios ha venido aquí no para ponerme la soga al cuello, ni para condenarme, sino para proveerme a mí libertad, vida, para proveerme a mí un camino diferente de la condenación, para proveerme a mí un camino distinto de la pena y del castigo que yo mismo me adjudiqué por mi pecado. Entonces el Señor, y como decía yo ahorita acá, y leí al principio el concepto, de que según el diccionario, condenación puede ser de que alguien me condene o que yo me autocondene, pero espiritualmente hablando y bíblicamente hablando, el concepto que aplica es de que yo mismo me he condenado, porque yo fui el que pequé. Yo mismo me condené, ¿por qué? Porque yo fui el que decidí desobedecer a Dios. Porque yo fui el que desobedecí transgredir la ley de Dios. Yo mismo. Ahora bien, vamos a leer otro pasaje. Ahí en San Juan también, pero el capítulo 14. También versículo conocido. Entonces, el Señor no viene aquí para condenarme a mí, sino viene para proveer. ¿Y qué viene a proveer? Versículo 6. Viene a proveerme tres cosas: un camino, la verdad y la vida. Me provee el camino, ¿para qué? Para que yo no vaya tras las rejas de la condenación de mi pecado. Me provee un camino, ¿para qué? Para que yo pueda ser guiado a Cristo y que pueda ser libre de la condenación de mi pecado. ¿Qué me provee? Una verdad. ¿Por qué? Porque el Señor, que es un juez justo, 100% justo, me provee una verdad y un juicio en verdad y completamente justo. ¿Para qué? Para que yo pueda entender mi condición y que pueda tomar una decisión, y no solamente una decisión, sino que pueda comprender de que ese juicio es en verdad y es justo, de que lo que yo hice lo merezco, pero de que de la misma manera me provee a mí un camino distinto. ¿Para qué? Para cambiar mi destino. De que ese camino condenatorio que era la muerte, porque esa es la paga del pecado, el Señor llega también y me provee ¿qué? La vida. Entonces el Señor viene a mí no para condenarme,
sino para proveerme un camino a Cristo, una verdad absoluta y la vida, que he perdido por causa de mi pecado. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la condenación, que es la separación espiritual, que es la ruptura de mi comunión con Cristo, que es la imposibilidad de poder estar delante de la presencia de Dios a causa de mi pecado, que es la expulsión completa, total, de la gloria eterna, que también implica la muerte física, esa condenación con la cual nací por causa de mi pecado, que nos iba a llegar a todos en algún momento determinado de nuestra vida, esa condenación viene también provista de un camino distinto, y ese camino distinto lo ofrece Cristo: vida para todo aquel que en Él cree, justicia para todo aquel que en Él cree, salvación para todo aquel que en Él cree, libertad para todo aquel que en Él cree. Vamos a analizar otro pasaje que está en 2 Tesalonicenses. Ya se los había mencionado, pero vamos a recortarlo y ver otra cosita ahí. Capítulo 1, versículo 8. Dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pero ojo, vamos a poner atención aquí a este texto. Dice: en llama de fuego para dar, ¿qué? Retribución. Ahora, si yo lo leo así a simple vista, pareciera que estoy contradiciendo lo que estoy diciendo desde el principio. Porque pareciera de que, según el texto, está diciendo de que Él es el que viene a dar retribución. Pero volvamos al ejemplo que tuve aquí con Ari. Es el mismo concepto. El Señor no viene aquí a condenarme a mí, sino viene aquí a hacer una aplicación de la ley. Viene a actuar como un juez justo que dice: Daniel, yo no te condeno, pero tu pecado, según la ley, mi ley que es justa, trae una consecuencia. Y la consecuencia es que la muerte, la separación, la expulsión eterna. Usted es el que ha tomado la decisión de condenarse, de ponerse la soga al cuello. Pero yo, como un juez justo, tengo que venir a hacer una aplicación correcta de mi ley, porque soy un Dios santo y no puedo tolerar eso. Y la ley establecida dice que porque usted pecó, usted está separado de mí, la comunión la ha roto, la vida que yo le había ofrecido la ha perdido, ahora está muerto en sus delitos y pecados, y por esa razón la retribución, según la ley que está aquí escrita, Daniel, lo que usted merece es esto, esto y esto. Esa es la retribución, ese es el uso, la aplicación que el Señor Jesucristo viene a hacer para todos nosotros. Viene a actuar como un juez justo, que me recuerda que mi pecado me condenó, de que fui yo, pero Él viene a hacer un uso de la ley en donde me establece los parámetros, en donde me establece las consecuencias de mi pecado, en donde me viene a recordar
y a establecer que la condenación es la consecuencia de mi pecado. Y me dice: Daniel, usted pecó, por eso usted, esto. Y usted merece esto. Es el mismo concepto que Cristo va a tomar. Pero ¿qué vemos aquí? De que la condenación es en llama de fuego. De que la condenación, como les había mencionado, también es muy real. Les había mencionado de que el cielo es real, pero también les había mencionado que el infierno es real. La condenación es real. De que el destino del pecador es inevitable, de que la consecuencia de mi pecado es inevitable sin Cristo, ¿verdad? De que no puedo escapar de ello sin Cristo, de que nadie puede liberarse de eso sin Cristo, de que nadie puede hallar otro camino sin Cristo, de que nadie puede hallar otro medio, otro método para salvarse, liberarse de ese juicio, de esa ley perfecta, de esta ley perfecta. Nadie sin Cristo. Pero aquí es donde nosotros ahora podemos tener esperanza, porque ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 8? Dice: ahora, ¿en qué momento? Ahora, en el presente, en el que usted y yo estamos en Cristo, cuando previamente Pablo viene hablando: miserable de mí, ¿quién librará de este cuerpo de muerte? Por la lucha que ejerce la carne y el pecado. Pero él dice: ahora que yo estoy en Cristo, está explicándole Pablo aquí a los romanos, en este presente en el cual ahora estoy en Cristo, hay una verdad absoluta. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. Y es aquí donde nosotros tenemos que dimensionar la posición que tenemos en Cristo. Tratar de percibir y comprender de lo que yo soy ahora en Cristo. De que antes estaba muerto, de que antes estaba condenado, de que antes era un justo merecedor del infierno, de que la pena y el castigo era lo que yo merecía. Pero que ahora, por la provisión de Cristo, ninguna condenación hay para mí y para el que esté en Cristo. Porque Él proveyó un camino, Él proveyó una verdad absoluta y Él proveyó la vida que yo voluntariamente, por mi pecado, había lanzado a la borda. Entonces, ¿qué tenemos que comprender aquí para hacer una aplicación práctica? Nosotros tomamos la decisión de despreciar la vida que Cristo nos había dado desde el huerto del Edén. Por nuestro pecado decidimos rechazar lo que el Señor nos había provisto. El Señor nos brinda una segunda oportunidad en Cristo para que nosotros podamos restablecer ese error y liberarnos de esa condena. ¿Cómo? Creyendo en la provisión de Jesucristo por medio de la cruz. Ahora lo hemos hecho y estamos nuevamente en Cristo y hemos restituido esa comunión con Él. Ya no hay ninguna condenación, ya somos libres, ya no hay cadenas que nos aten y ya tenemos seguridad de vida eterna por los méritos de Cristo.
de que ya la realidad del infierno para mí ya no existe. Pero para muchos allá afuera todavía sí. Y esa es la segunda aplicación que debemos de dimensionar cada uno de nosotros como hijos de Dios. De que sí, no es lo mismo cuando se hace un juicio terrenal en donde alguien tal vez hubiera sucedido un escenario distinto y ella sale inocente y el juez dice: no, usted es libre, es inocente. Hemos determinado por las evidencias de que usted no cometió ese delito, es libre, es inocente. Y ella se va gozosa y tranquila y listo, fui libre. Y esa libertad no es algo que pueda compartir con nadie más. Pero en este caso espiritual es distinto. Yo he salido libre de la condenación por los méritos de Cristo, pero no puedo decir salgo libre y ya. Es una libertad que debo de compartir. ¿Por qué? Porque si bien yo salí libre de la silla condenatoria, no significa que los que están a mi alrededor lo estén. Y eso que implica de que yo como hijo de Dios debo compartir a Cristo. De que yo como hijo de Dios no puedo callar a Cristo. De que yo como hijo de Dios no puedo conformarme de que ya he sido libre, de que me he salvado mi pellejo y ya está, ahí terminó todo. No, sino que debo dimensionar de que muy pronto vamos a estar delante de la presencia del Señor y que muy pronto va a haber algo que se llama el trono blanco, en donde probablemente veamos a muchos de nuestros familiares ahí sin oportunidad alguna, porque ya el único destino va a ser el infierno. De que muchos de nuestros seres queridos van a estar ahí delante de la presencia temible de Dios, porque en ese trono blanco va a ser un momento en donde simple y sencillamente va a existir algo que se llama juicio para condenar a todos aquellos que desobedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a estar viendo la situación de la otra cara de la moneda, ya como hijos de Dios, ya habiendo disfrutado, ¿verdad?, de mucho tiempo en la presencia del Señor, ya habiendo disfrutado de su gloria. Pero del otro lado va a haber la otra cara de la moneda, en donde millones de millones van a estar delante de la presencia temible de Dios, caminando a las llamas del infierno. Y por esa razón, mi libertad en Cristo no puede ser callada, no puede ser escondida, debe de ser compartida. Y por esa razón evangelizamos, y por esa razón discipulamos, y por esa razón Cristo nos lleva al evangelismo y nos lleva al discipulado una y otra vez. Y por eso el Señor nos invita a que lo hagamos una y otra vez. Porque el Señor, que es omnisciente y que conoce todas las cosas, ya sabe lo que va a hacer ese momento terrible. Y al que más le duele es a Él. Porque como dijo Ronnie, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero así como Él no vino a condenarme a mí, sino a salvarme, tampoco puede hacer nada más que proveerme el medio para que yo tome la decisión de abrazarle o de rechazarle. Y de la misma manera, nosotros como hijos de Dios no podemos obligar a alguien para venir a Cristo, pero sí podemos ofrecerle el camino, la oportunidad, guiarle, mostrarle la senda. ¿Para qué? Para que la persona pueda tomar su decisión de seguir en la silla condenatoria o de recibir las llaves de la libertad que ofrece Cristo. Pero ese es mi rol aquí como hijo de Dios. Ya yo fui libre,
Amén, por los méritos de Cristo. Amén. Libre de la condenación. Amén, por los méritos de Cristo. Pero no significa que ya eso terminó ahí. Tengo una responsabilidad, tengo un deber, tengo un privilegio, que es seguir mostrando la senda de la salvación a los miles de millones que no conocen de Cristo. Para que cuando llegue ese momento, ojalá todos aquellos que amamos puedan disfrutar con nosotros de la maravilla de lo que es estar en una eternidad con Cristo Jesús. Y que si no sucedió, por lo menos a nivel de conciencia, yo pueda decir, estoy tranquilo. Porque a mi padre, a mi madre que tal vez no conocen de Cristo, tuve la oportunidad de predicarles. Porque a mis hermanos que tal vez no conocen de Cristo, tuve la oportunidad de predicarles. Porque a mis tíos que tal vez no conocen de Cristo, tuve la oportunidad de predicarles. Porque a mis amigos, a mis conocidos, a aquellas personas que Dios puso en mi camino, que tal vez me los puso ahí para que yo les hablase en algún momento, pude enseñarles la senda para decirles, mira, hay un camino distinto. Y no lo desaproveché. Pero esa es mi responsabilidad, mi deber y mi privilegio. Ninguna condenación hay para mí. Gracias a Dios por la obra de Cristo. Amén por la obra de Cristo. Ya yo no voy a sufrir de la condenación por Cristo. Gracias, Señor, por eso. Pero el tiempo que tenga yo de vida aquí, en la tierra, uno de mis objetivos principales es compartir. Es compartir. No puedo callarlo, no puedo esconderlo, no puedo ser egoísta. Amén. Así que, hermanos, los invito para que cada día nos motivemos más. Los invito a entender de que usted no necesita ser un teólogo para compartir a Cristo. A entender de que usted no necesita ser la persona más elocuente para compartir a Cristo. A entender de que usted no necesita ser el más experimentado para compartir a Cristo. No lo necesita. A entender de que Dios puede obrar el milagro de salvación con la más mínima cosa que usted y yo hagamos. ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende de la obra de Cristo. No depende de mi poder, depende del poder del Espíritu Santo. Y no depende de mis palabras, dependen de estas. Oramos. Señor, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ya no estamos en la silla de los condenados, sino que tú has traído libertad por la obra de Cristo. Gracias, mi Dios, porque puedo decir hoy que soy libre, de que tengo vida en Cristo, de que tengo salvación en Cristo. Pero te ruego, Señor, que en mi corazón no me permitas tener paz, que no me permitas tener tranquilidad si no comparto el Evangelio de salvación. Que siempre pueda estar incómodo, Señor. Que en mis labios, Señor, tiemblen si los quiero cerrar, Señor. Que quieran abrirse constantemente para mostrarle al mundo perdido que hay un camino de salvación. Que pueda ofrecer esa oportunidad, Señor, así como una persona lo hizo con nosotros hace mucho tiempo. Así que te ruego que pongas en nosotros ese amor, primeramente por usted y después por mi prójimo, para poder compartir lo que usted en su gracia me ha regalado. Y que podamos ser hijos de Dios, que tenemos tu corazón. Y tu corazón es, como lo hemos venido hablando hace muchos domingos atrás, la gran comisión. Esa es tu visión, esa es tu misión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñarles todas las cosas para que las guarden. ¿Por qué? Porque tú pronto estarás con nosotros y muy pronto estaremos disfrutando de tu presencia.
Así que podamos disfrutar de este tiempo, Señor, aquí en la tierra. No solamente disfrutando de tus múltiples bendiciones, sino también disfrutando de compartir el Evangelio. Y disfrutando de lo que es ver a personas pasando de la silla de los condenados a la silla de la vida eterna por los méritos de Cristo. Le damos las gracias, mi Dios, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, bendiciones.